nuestros ancestros, de nuestra propia especie y de todo nuestro linaje, es posible que fueran tan curiosos como nosotros. Llegaron a fabricar herramientas, llegaron a construir refugios, desarrollaron el arte. ¿Y si nuestros ancestros hubieran encontrado fósiles? ¿Cómo habrían reaccionado? ¿Cómo los habrían interpretado? ¿Qué habrían hecho? ¿Tenemos alguna evidencia de que, por ejemplo, los neandertales u otras especies de nuestro linaje anteriores a los humanos modernos hayan encontrado fósiles? Pues hoy vamos a hablar de este tema. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Parar. ¿Qué debió pensar la primera persona, el primer humano de nuestro linaje que encontró un fósil? ¿Qué se le pasaría por la cabeza? ¿Hay algún tipo de evidencia de los primeros hallazgos de fósiles por parte de la humanidad en la noche de los tiempos? ¿Y si estos primeros hallazgos de fósiles tuvieran lugar durante la prehistoria? Pues lo cierto es que tenemos evidencia de que fue así. Recientemente hemos hablado de tafonomía, de los procesos que sufren los restos orgánicos, desde el organismo original en el pasado hasta quedar enterrado, convertirse en fósil y luego aflorar en los yacimientos donde los encontramos. Al hablar de este tema y del proceso de fosilización, hemos mencionado un poco de pasada el fenómeno de la reelaboración tafonómica. Este fenómeno ocurre cuando encontramos un fósil que es más antiguo que la roca que lo envuelve. Y la explicación es sencilla. Igual que hoy en día las rocas se erosionan y afloran los fósiles, en el pasado esto también ha ocurrido. Y muchos de los fósiles que afloraron en el pasado pudieron quedar enterrados en sedimentos recientes, dando lugar a restos reelaborados. De manera que cuando estudiamos un yacimiento tenemos que estar muy atentos a estas pequeñas pistas acerca de la formación del yacimiento para tratar de identificar estos fósiles reelaborados y separarlos de los que son autóctonos de ese yacimiento. Ahora imagínate que estamos en el Pleistoceno, que fósiles más antiguos, por ejemplo fósiles mesozoicos, afloran y que algunos humanos del Pleistoceno los encuentran. ¿Pudo ocurrir esto? Pues ocurrió. Es imposible saber qué pensarían los primeros humanos que se encontrarían con fósiles, ya que evidentemente nos tenemos que remontar al Pleistoceno y no hay manera de saber qué pasaba por las cabezas de esta gente. ¿Os acordáis de los bifaces? Estos utensilios de industria lítica hechos de piedra, con dos filos muy característicos de la industria achelense, o modo 2 del Paleolítico inferior. ¿Os acordáis de ellos, no? Pues bien, hay algunos bifaces que han aparecido tallados, hechos a partir de rocas con fósiles. Estos fósiles, como es el caso de este bifaz, hallado en Norfolk en 1911, muestran el fósil perfectamente visible, como si estos humanos hubieran tallado el bifaz alrededor de este fósil, o como si estuvieran tallando el bifaz y durante el proceso de tallado apareciese y buscasen preservarlo de algún modo, que siguiera siendo visible. Que estos humanos eligieran estos bloques de roca y que tallaran esta herramienta, dejando visible este molusco o este erizo, este fósil, permitiendo que estos útiles sean usados y al mismo tiempo permitiendo que este fósil sea visible, parece de alguna manera sugerir que su intención era que el fósil se conservara dentro de esta herramienta, sin que ellos supieran muy bien lo que es. Quizá a modo de adorno, quizá un modo de simbolismo o superstición. Quién sabe, nunca lo sabremos. Pero de alguna manera, esos extraños objetos de piedra con forma de animal o fueron elegidos deliberadamente o se buscó su conservación cuando los hallaron tallando. En cualquier caso, fueron encontrados y de alguna manera valorados por estos humanos. Aunque por supuesto saber qué pensaban de estos fósiles los neandertales o otros ancestros nuestros de otras especies, o los humanos anatómicamente modernos más antiguos, saber qué pasaba por su cabeza y qué opinaban de estos fósiles es imposible. Solo queda especular. Posiblemente estas culturas prehistóricas también encontrarían huesos fósiles en algún momento y tampoco podemos saber si los tratarían como huesos de animales coetáneos a ellos o de otra manera. Existe un caso parecido, solo que con fósiles de dinosaurio, pero no con huesos, sino con cáscaras de huevo. Cáscaras de huevo talladas por culturas prehistóricas de Mongolia, lo que demuestra que desde muy temprano estas culturas prehistóricas fueron conscientes de la gran cantidad de fósiles de dinosaurio que hay en el desierto del Gobi, un lugar tan rico en fósiles que ha sido uno de los lugares preferidos para la realización de expediciones científicas desde principios del siglo XX. De hecho, estos restos
que no dejan de ser arqueológicos, de estos fragmentos de cáscara de huevo tallados por estas culturas prehistóricas de Mongolia, fueron encontradas por la primera expedición del Museo Americano de Historia Natural, liderada por el aventurero y científico Roy Chapman Andrews en la década de 1920. Lo cierto es que existen tradiciones, historias, mitos a lo largo y ancho del globo que tienen relación o que pueden tener relación de alguna manera con el hallazgo de restos fósiles. Ya vimos, por ejemplo, el caso de los cíclopes. Es posible que muchos mitos del pasado también nos hablen del hallazgo de restos fósiles. En este tema cabe destacar el trabajo de Adrienne Mellor, una especialista en folclore y autora de libros como Fossil Legends of the First Americans o The First Fossil Hunters, libros en los que ha reunido años de investigación tratando de buscar las posibles conexiones entre mitos y leyendas de diferentes culturas y el hallazgo de fósiles en el pasado. Desde luego es un tema muy interesante del que podemos seguir hablando una y otra vez, y en el que se mezcla paleontología, historia, mitología, y son temas que aquí, a la gente que hacemos y que consumimos este canal, nos interesan mucho. Si te interesan estos temas, no puedes perderte todos los contenidos que estamos preparando, así que ya sabes, lo primero, suscríbete al canal si todavía no lo estabas. Lo segundo, dale al botón de la campanita para recibir una notificación cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. Recuerda también seguirnos en nuestras redes sociales y pásate de vez en cuando por la página web de la Fundación PALARC, donde encontrarás toda la actualidad, tanto de arqueología como de paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.